Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Creo que ustedes conocen bien las grandes diferencias que hay entre el gobierno y el sector empresarial del país por la reforma tributaria. Esta mañana hubo una reunión de la ANDI y del Consejo Gremial. El doctor Bruce McMaster es presidente de la ANDI y es presidente del Consejo Gremial. Conclusiones de la reunión de hoy, doctor Bruce. Bueno, la reunión de hoy, Yamil, fue una reunión donde lo primero que hicimos fue contarle a los afiliados o a los miembros del Consejo Gremial cuál había sido el resultado de una reunión que tuvimos con el presidente de la República y con el ministro de Hacienda el día de ayer. Ese era el primer objetivo de la reunión. Y el segundo fue como tomar una posición acerca de cómo seguimos de aquí en adelante. Conclusiones, el Consejo Gremial ha venido expresando una posición y una posición, diría yo, muy técnica alrededor de la reforma tributaria. Pues tuvimos la oportunidad el día de ayer de hablar directamente con el presidente y de exponérsela, primero. Y lo segundo, pues como resultado de la reunión de ayer, el presidente pues abrió la posibilidad de que pudiéramos tener una conversación más o menos permanente, a ver si lográbamos de alguna forma tener una versión menos dolorosa de la reforma tributaria. El presidente ha sido y sigue siendo, entiendo yo, un hombre de diálogo. Sí, siempre lo ha sido. No entendía el país cómo no había diálogo entre el Consejo Gremial y el presidente de la República o el ministro, lo cual quiere decir que a partir de ahora se reanudó el diálogo. Pues de alguna forma las 2 semanas pasadas fueron unas semanas un poco duras, usted sabe. Sí, donde tuvimos, de digamos, distancia. Sí, un alejamiento, un distanciamiento. ¿Y cuándo va a ser la reunión con el Consejo Gremial o con la comisión del Consejo para tomar una decisión? Va a ser mañana, Yamil, va a ser con el ministro de Hacienda. Sí, ahora, yo parto de la base de que si ustedes decidieron reunirse mañana, es porque hubo alguna propuesta nueva del gobierno, sino para que se reúnan. Bueno, solamente yo diría que todavía propuestas no tenemos. En realidad, como el gran objetivo de la reunión de ayer era ver si había espacio para que pudiéramos hacernos propuestas mutuamente. ¿Y si lo hay? Yo pensaría que sí, Yamil. Nosotros hemos tenido siempre, digamos, varias alternativas sobre la mesa que le hemos venido planteando al gobierno. Nosotros nunca hemos discutido los impuestos a pagar y, digamos, ha habido algunas voces que yo creo que han tergiversado ese mensaje. El sector privado ha dicho, nosotros vamos a pagar la totalidad de los impuestos. Es decir, 12.5 billones. 12.5 Ahí billones. no hay problema. No hay ningún problema y es muy importante decirlo, Yamil, porque dentro de todo este debate donde los argumentos se van endureciendo y se van polarizando, hay gente que dice, no, esta gente no quiere pagar impuestos. No, eso no es cierto. Nosotros hemos dicho, y esto es muy curioso, hemos dicho, sí queremos pagar impuestos, quizá lo único que le pedimos al gobierno es que nos permita pagarlos como se pagan en la mayoría de las partes del mundo, es decir, basados en el impuesto de renta, o en la renta, perdón, en la utilidad, en lo que ganan las compañías, que es como se pagan los impuestos, inclusive en Colombia. Esa era la tradición colombiana. Es decir, lo que ustedes han pedido es trasladar a renta parte del gravamen en el que el gobierno tiene el proyecto sobre patrimonio. Claro, no parte. Nosotros hemos dicho el impuesto al patrimonio. Todo. Claro, es que el impuesto al patrimonio es un impuesto muy extraño. Es un impuesto que castiga cosas rarísimas. Castiga el ahorro, castiga la inversión, castiga la responsabilidad de los empresarios, castiga la inversión extranjera. Cualquiera de esas alternativas son gravadas por un impuesto al patrimonio. De manera que nosotros lo que decimos es, hagamos como hace todo el planeta, e incluso como había hecho Colombia históricamente, y es, de alguna forma, gravemos a quien gana dinero. Y en eso nosotros no tenemos el más mínimo problema. Un debate que se ha presentado últimamente es el debate de que si estamos o no estamos nosotros acompañando el gasto social. Yamil, por supuesto estamos acompañando el gasto social. Además me lo va a decir a mí, digamos, que usted sabe que yo era la persona que estaba con el gasto social y a cargo, digamos, de toda la inversión que se estaba haciendo en Colombia. Esa es prioridad para nosotros. Nosotros eso no lo discutimos. Nosotros vamos a dar esos recursos. Sí, pero usted dice, gravemos a quien esté ganando dinero. Sí. Eso es el CRE. El CRE o la renta. Nosotros incluso originalmente habíamos dicho impuesto de renta. El CRE es un impuesto nuevo, es un impuesto también muy propio de Colombia, pero el impuesto de renta es un impuesto, digamos, que es el impuesto, así se inventó el impuesto en el mundo, además. La idea de ustedes o la ilusión de ustedes es que el gobierno reemplace el impuesto a patrimonio que contiene el proyecto por un impuesto equivalente que produzca lo mismo pero a la renta. Sí, señor. Y está bien usada la palabra ilusión. Y entonces, el gobierno, entiendo, les solicitó a ustedes
suspender hoy una reunión que tenían prevista con 200 empresarios de la nación. Así es, nosotros habíamos de alguna forma propiciado una reunión donde estábamos invitando, pues en realidad estábamos invitando, digamos, a los 21 miembros del Consejo Gremial para dar una rueda de prensa. Y fue muy curioso porque los empresarios nos dijeron, ¿sabe qué? Invíteme. Y nos dijo uno, nos dijo el otro, nos dijeron 10, nos dijeron 20. Finalmente nos dijeron casi 200 empresarios. Invítenme a la rueda de prensa. Invíteme a la rueda de prensa. Yo quiero solamente asistir, oír y demostrar que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. La razón de la rueda de prensa, ¿cuál era? De alguna forma que no estábamos realmente, no habíamos podido sentarnos a la mesa realmente con el gobierno, pero en virtud, digamos, de que efectivamente pues nos sentamos ayer con el señor presidente, que fue muy amable y nosotros eso lo reconocemos, que nos sentamos con el ministro de Hacienda más temprano durante el día, pues dijimos de alguna forma, pues por supuesto, si vamos a tener el diálogo abierto, nosotros privilegiamos muchísimo el diálogo y las posibilidades de dar una solución contra pues una confrontación o una declaración que sea demasiado polarizadora. Por eso ustedes decidieron cancelar la rueda de prensa de hoy como lo pidió el gobierno a cambio de la reunión de mañana. Pues en realidad a cambio de abrir el diálogo, Yamil, a cambio de poder sentarnos. Pues es lo mismo, de la reunión de mañana. Pero esto aquí es importante porque los símbolos son importantes. Un símbolo como, por ejemplo, sentarse usted con el presidente de la República, tener toda su atención, tener al presidente incluso haciendo de alguna forma propuestas, ideas y demás, eso es muy valioso. Sí, pero digo, hasta este momento ustedes han tenido muchas reuniones con el ministro. Muchísimas. Muy bien. Nunca han llegado a un acuerdo. Nunca la prueba es que llegaron a este momento de crisis. Sí, señor. Entonces, ¿qué los hizo cambiar de opinión y reformar esa posición rígida que tenían, y el gobierno también, digamos, y aceptar el diálogo de mañana? Uno supone que fue que se abrió alguna puerta de entendimiento. Sí, yo diría que es como la esperanza de que realmente uno logre convencer con sus argumentos al gobierno nacional por la vía de poder conversar con el presidente. Pues el presidente al final del día es la autoridad máxima, por supuesto, del Estado, sentarnos con él, darle nuestros argumentos directamente, transmitirle nuestra angustia, Yamil, porque eso fue muy importante, la angustia del empresariado. No hay nada como poder usted hablar, digamos así, frente a frente con las personas. Y fíjese que de alguna forma, pues para mañana tenemos una reunión que esperamos que no sea estéril, que sea una reunión donde realmente podamos oír alguna propuesta nueva que nos permita, digamos, generar alternativas que reduzcan el impuesto al patrimonio. Si el gobierno llegara a aceptar la propuesta de ustedes de cambiar el impuesto al patrimonio por impuesto sobre la renta, el problema está arreglado. Yo diría que una gran parte del problema está arreglado. Nosotros hemos hecho otra, digamos, solicitud muy importante al gobierno nacional, y es una decisión además valiente, estructural y que la economía colombiana necesita, y es la de ordenar el estatuto tributario colombiano, que usted sabe es una colcha de retazos, 900, pero usted no puede renunciar a eso, Yamit. Sí, no. Es terrible, es difícil, pero ¿cómo se va a resignar usted a ordenar el estatuto tributario? Pero mire, y el presidente nos ha ofrecido que el año entrante lo podemos tocar, sí, ¿no? pero el ministro ha dicho que paso a paso. Pero nosotros creemos en lo que el presidente ha dicho, y anoche nos lo repitió. Pero de un nuevo código tributario. Pues de analizar, estudiar, ordenar y eventualmente ajustar el código tributario de acuerdo con los estándares internacionales. ¿Por qué el gobierno se opone o se ha opuesto hasta ahora al impuesto sobre la renta en vez del impuesto sobre el patrimonio? Yo creo que hay una razón que el gobierno tiene, que es, el gobierno se siente, digamos, o siente una gran certeza en la proyección de ese impuesto. Sabe cuánto le va a dar, porque conoce los patrimonios de los colombianos que tributan y sabe cuánto le calcula. El argumento nuestro es un argumento que lo expusimos ayer, es, usted puede conocer eso, pero ojo que eso es muy poco del total de los recaudos que tiene la nación. La nación recauda cerca de 120 billones de pesos por año, Yamil. Este impuesto al patrimonio serían 6 billones de pesos por año, es decir, sería el 5% del total recaudado. Tener usted certeza sobre ese 5% en realidad no le da certeza sobre lo total recaudado, ¿sí? Y darse una pelea tan grande y tomarse un riesgo tan importante sobre el estado de la economía, la proyección de la economía, la inversión futura, nosotros estimamos que no vale la pena. Mejor dicho, dice usted o cree usted que la gran duda del gobierno es que en el impuesto sobre la renta hay evasión. Claro, y siempre la ha habido, pero y no en patrimonio.
Yo creo que hay un poco de eso. O por lo menos, si hay evasión, ellos tienen contabilizado cuál es la base sobre la cual lo calculan. Pero yo le diría que Colombia tiene que también dar un paso adelante y tiene que reducir la evasión. Ese tiene que ser un objetivo muy importante de nuestro país. En Colombia, yo le decía, muy pocos colombianos pagan la mayoría de los impuestos. Y hay gente que dice, bueno, pero qué bueno que son ellos. Pues para la sorpresa de mucha gente, no son precisamente los más ricos obligatoriamente los que pagan los impuestos. No, son los que están en el registro de la DIAN. Mire, doctor Bruce, nuestra pregunta para los sirvientes es la siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo en que se cambie por parte del gobierno el impuesto o el recargo al impuesto de patrimonio por un nuevo recargo al impuesto sobre renta? Está bien, es decir, un impuesto donde pagan quienes ganan dinero. Y no quienes ahorran dinero. Y no quienes ahorraron. Esa es la pregunta. Los resultados saldrán al final de la emisión. Ahora viene el siguiente informe especial por el río Magdalena de Mauricio Gómez con Monpós, el canal del Dique y Barranquilla.